Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy tenemos como invitados a José Luis Carretero. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y a Jaime Garo. Buenos días, Jaime. Buenos días. Hoy tenemos dos temas de actualidad sobre la mesa, principalmente las elecciones griegas, que ha sido la noticia del fin de semana, y el conflicto minero, pues que lleva ya ahí bastantes días, ya se está enquistando y bueno, veremos a ver por dónde va a salir. Aquí nuestros contertulios nos van a iluminar sobre este tema, a ver cómo está ahora mismo y cómo puede evolucionar en próximas fechas. Si os parece, comenzamos con el tema de las elecciones griegas. Parece ser que la campaña emprendida desde todos los poderes ha tenido éxito. El pueblo griego ha respondido al miedo que se le ha querido inculcar y ha ido a votar a Nueva Democracia, que es el equivalente, para los oyentes que no lo sepan, un poco al PP español, y este partido pues ha ganado sin mayoría absoluta, pero ha ganado con una ligera ventaja sobre el partido griego, sobre Syriza, que era el partido de izquierdas que es partidario de renegociar las condiciones del rescate, y en fin, ya veremos a ver si Nueva Democracia es capaz de formar o no gobierno. Desde luego, con el otro partido pro rescate, el más importante, que es el PASOK, sí que tienen mayoría absoluta, y ya veremos si finalmente el PASOK forma gobierno con Nueva Democracia o no, porque en principio, José Luis, ayer una de las representantes del PASOK parece ser que dijo que si no entraba Syriza en el gobierno no pensaban formar gobierno con Nueva Democracia. ¿Hay alguna novedad más al respecto? ¿Qué se sabe? ¿Qué resumen harías tú de estos resultados electorales en Grecia? Bueno, los resultados electorales en Grecia, en primer lugar, son hasta cierto punto decepcionantes, teniendo en cuenta que se estaba hablando de la posibilidad de un gobierno de Syriza o de un gobierno que girase en torno a la posibilidad de Syriza como partido principal, y por lo tanto de un gobierno contra el memorándum y contra las imposiciones de la Unión Europea. Sobre todo teniendo en cuenta que la situación griega está alcanzando a ser dramática. El economista de Syriza, Yorgos Mitralias, que vino el fin de semana anterior a contaba, por ejemplo, que algunos datos realmente estremecedores, como que había un 20% de malnutrición en niños de las escuelas primarias griegas, o que en Atenas habían desaparecido los perros y los gatos, porque la población inmigrante ha quedado en una situación tal de desamparo que obviamente había procurado agenciarse estos animales para su propia alimentación. Una cosa que a mí me resulta muy difícil de entender, José Luis, es como en un país que se supone que tiene, a pesar de toda la contracción económica que ha habido, se supone que tiene todavía cerca de 30.000 euros de renta per cápita, 20 y tantos mil, 20 y muchos mil. ¿Cómo es posible que haya estas situaciones? ¿Cómo se puede entender esto? Yo creo que porque al fin y al cabo lo que producen también los rescates de la Unión Europea es una gigantesca polarización social.
Es decir, es verdad que los grandes armadores griegos, por ejemplo, tienen un sistema fiscal extremadamente favorable a sus intereses que hacen que prácticamente no paguen impuestos. Y sin embargo, el gran peso del rescate, el gran peso de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno, está recayendo sobre las clases trabajadoras y está favoreciendo la desaparición de la clase media. Por ejemplo, uno de los sectores más afectados ha sido precisamente el de los docentes, que han perdido cerca del 40% o 50% de la capacidad adquisitiva. Es decir, que el reparto de los esfuerzos y del sacrificio ante estas medidas de austeridad no ha sido equitativo. Por lo tanto, se está produciendo una cada vez mayor polarización social. Si me permites, José Luis, es que esta siempre ha sido una de mis críticas más importantes a todos estos intentos de ajustes deflacionarios o de evaluación interna, como lo quieren llamar ahora, pero vamos, son los ajustes deflacionarios de toda la vida de la economía clásica. Que se produce de forma casi inevitable esa polarización social, que se produce esa repercusión asimétrica de los ajustes, en que hay unos segmentos de la población que lo sufren con muchísima fuerza, mientras que otros prácticamente no se enteran mientras que en una devaluación clásica como la que propugna Krugman, pues el peso de los ajustes se reparte de forma mucho más equitativa. Yo no sé si tú estarás de acuerdo con Krugman en esta apreciación que hace. Sí, yo creo que sí, que básicamente además el tipo de medidas que se están tomando por parte de la Unión Europea y todas las medidas, las condicionalidades que van asociadas a los rescates, como las que probablemente y seguramente irán asociadas al rescate de España, al fin y al cabo tienen un sesgo de clase importante, ¿no? Tienen un sesgo de clase en el sentido de que favorecen los intereses de las clases dominantes, de la gran oligarquía financiera y de las grandes empresas transnacionales asociadas a esta oligarquía financiera. Y por lo tanto acaban descansando principalmente sobre, si al fin y al cabo de lo que se trata es de extraer riqueza para dársela a la mayor velocidad a los grandes inversores internacionales para que cuadren sus cuentas, para que rellenen sus agujeros, esa riqueza al fin y al cabo ¿a quién se la extrae? Pues a esos sectores que al fin y al cabo han tenido acceso a un mínimo estado de bienestar y a unos salarios mínimamente dignos. Sí, pero si me permites, José, al final el impago también se ha producido en Grecia igual que si hubieran hecho una devaluación. O sea, quiero decir que ha habido una quita importante, es decir, la deuda tampoco se va a pagar en su totalidad, ni mucho menos. Si se hubiera hecho una devaluación con salida del euro, que hubiera habido un impago indirecto, lógicamente, porque las deudas se hubieran pagado en dracmas que seguramente valdrían el 25% de lo que vale ahora el euro aproximadamente, o bien ahora que han tenido unas quitas importantísimas en la deuda y todavía más que van a tener seguro. Entonces tampoco se entiende muy bien el tema o sea, por el hecho de que digan vamos a cobrar más, porque al final tampoco van a cobrar desde mi punto de vista, Claro, es que al fin y al cabo este tipo de políticas lo que no favorecen tampoco es una medida de un pago sostenible de la deuda. O sea, al fin y al cabo los grandes inversores internacionales sometidos también a una competencia feroz, porque lo solemos ver como un bloque, pero entre ellos también están sometidos a una feroz presión competitiva. Al fin y al cabo lo que intentan es cobrar ellos en el sentido de cobrar cada uno de ellos individualmente, cobrar lo más rápidamente posible, porque al fin y al cabo de lo que se trata en el capitalismo no es tanto del máximo beneficio a largo plazo o de una manera sostenible, sino del máximo beneficio inmediato que a mí mismo me permita capitalizarme y por lo tanto enfrentar esa competencia con el resto de actores de una manera más solvente. Eso lleva indudablemente a esa competencia exacerbada, lleva a la quiebra de unos y a la concentración de poder por parte de otros, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que está detrás y lo que late detrás de esa situación en la que todos empujan y al final todos o la gran mayoría va a acabar perdiendo algo, ¿no? Claro. Porque el pequeñito o el único que al final sobreviva a todo eso sobrevivirá con una concentración de poder enorme. Es decir, que parece como una especie de juego en el que somos incapaces de hacer de forma racional las cosas y al final, como tú bien has dicho, pues prácticamente todos van a salir perjudicados, pero fundamentalmente el pueblo griego.
Claro, al fin y al cabo es eso, es una competencia exacerbada que al fin y al cabo empuja a la mayoría de la población a una situación de desamparo y a una situación de miseria. De todas maneras hay que tener en cuenta que yo hablaba de todo este tema con compañeros griegos, con compañeros del sindicalismo antagonista griego, por ejemplo, y me comentaban una cosa muy curiosa. Había incluso sectores, y es algo que también se comenta en la prensa internacional, que consideraban que la situación más cómoda, la mejor situación posible para Syriza era precisamente la que ha terminado sucediendo en estos momentos, por paradójico que pueda resultar. Al fin y al cabo, parece que la más o menos desordenada del Estado griego es imparable, o sea, no es algo que pueda ser decidido o que pueda ser frenado tal y como están las cosas actualmente, y que por lo tanto podía ser incluso más favorable para Syriza que esta quiebra se sucediese en las manos o acaeciese en las manos o en el momento en que estuviera el poder en las manos de un gobierno pro rescate, y que por lo tanto las medidas extremas o la situación extrema que se crease no hubiese podido o no se pudiese achacar a la posibilidad de un gobierno en Syriza, y que por lo tanto Syriza en la oposición podría, lo que Syriza representa, es decir, las fuerzas anti-rescate o las fuerzas contra las medidas de austeridad, podrían ser fortalecidas de una situación como la actual. Por supuesto, todo eso también es relativo, ¿no? Hay que poner el ejemplo del partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales, que perdió también unas elecciones por muy escaso margen frente al MNR en Bolivia, en una situación muy muy parecida, y que precisamente esa situación de que las fuerzas pro medidas de austeridad, pro medidas que en aquel caso estaban impuestas por el Fondo Monetario Internacional, no pudieran recontrolar o no pudieran poner en la situación, hacer que la situación fuera sostenible, fue lo que favoreció que en la siguiente votación el Movimiento al Socialismo de Evo Morales ganara con más del 50% de los votos. Jaime, sobre todos estos temas que ha estado comentando José Luis, ¿tú qué opinión tienes? Bueno, vamos a ver. Primero, sobre el tema político y los votos políticos. A ver, lo primero, añadir que ha habido una extensión del 38%. Es decir, hay una parte de la población que bueno, que no se ha ilusionado ni con los partidos tradicionales, pero tampoco con Syriza. Y bueno, es un tema un poco a considerar. Lo que ha pasado es que ha habido una concentración de voto, una polarización en torno a Nueva Democracia y Syriza. Y bueno, antes, las elecciones de hace 2 meses, la diferencia era de unos 2 puntos escasos. Los dos han subido, pero Nueva Democracia pues ha subido un poquito más. Han tenido los dos alrededor de Nueva Democracia ha crecido un 11% en el electorado, y Syriza ha crecido un 10% aproximadamente. Y aquí un poquito es la diferencia que ha habido. El PASOK se ha mantenido, pero bueno, un poco con tendencia a la baja, pero parece que bueno, de alguna manera hay un suelo bastante estable. Y básicamente una gran parte de los votos de parece ser que ha habido bajada de los votos de los independientes griegos, que se han pegado un fuerte varapalo. Sí. Luego hay otro tema que preocupa y que yo no lo veo todavía. A ver, sí que es preocupante, hay que seguirlo, pero no lo veo realmente determinante, que es el tema de amanecer dorado. Básicamente se han mantenido, han bajado un poquito, pero bueno, el alarmismo que sentía el otro día pues por las redes sociales y tal, la verdad es que no lo veo. La situación, ¿cómo ha quedado? Bueno, a ver, evidentemente muchos apostábamos porque realmente hubiera un cambio en Grecia que pudiera un poquito servir para cambiar las políticas que se están haciendo desde Bruselas. Bueno, no ha sido posible, pero dentro de 9 perdona, Jaime, que es que te hemos perdido un momentito. Si puedes repetir lo último que... A ver, un momentito. Sí. ¿Se me oye bien? Sí, ahora sí. Si puedes repetir lo último que estabas diciendo, sí. Nada, los últimos segundos, es que se te ha perdido.
Sí, decía que el resultado, dentro de que evidentemente muchos apostábamos porque realmente pues, hubiera una alternativa diferente, el resultado no es malo. No es malo porque se consolida una alternativa a las políticas que se han llevado hasta ahora. Y bueno, ahora parece una situación bastante compleja en el sentido de que sí que es más sencillo el pacto. Ahora Nueva Democracia y PASOK pues serían suficientes para gobernar, pero bueno, el PASOK no quiere un poco quedarse fuera del juego, que es lo que comentabais antes, hace un momento. Claro, en el momento que entre y Syriza no entrara, de alguna manera queda como partido bisagra y es lo que el PASOK de forma bastante estratégica pues quiere evitar. Lo que pasa que yo creo que al final estos partidos, tanto Nueva Democracia como el PASOK, son partidos que se han financiado y que dependen de la oligarquía. Al final, bueno, pues acabará habiendo un pacto. ¿Esto qué significa? Que, bueno, si de alguna manera el memorándum lleva alguna cosa y se empieza a vislumbrar la crisis, a la salida de la crisis, pues de alguna manera, bueno, volveremos otra vez al bipartidismo. Pero yo no creo que vaya a ser así. Yo supongo que la situación se va a ir complicando. Bueno, es que es imposible que el memorándum consiga que se salga de la crisis en Grecia. Bueno, yo pienso eso. Habrá quien piense que sí lo va a conseguir, pero vamos. Yo tampoco lo pienso porque es un poquito más o menos objetivo explicando el tema. Creo que realmente el gobierno que se va a crear va a ser un gobierno bastante inestable y que va a haber dentro de unos meses va a haber una oportunidad para poder cambiar las cosas. Supongo que ahora ha vencido un poco una parte del electorado, no todo, que ha vencido un poquito el voto del miedo y bueno, sin darse cuenta de alguna manera que realmente, bueno, hundidos ya están, que no esto de que viene el coco ha funcionado, pero el coco ya ha llegado, ha llegado hace tiempo. Sí. Entonces creo que hay cosas que van a acabar siendo evidentes y es probable que en ese momento pues haya la oportunidad de realmente de cambiar las cosas y plantearse las cosas. Esta crisis pues está empezando, la deuda es impagable y algunos pensamos que por el camino que vamos, que se está realizando no vamos a ningún lado, se van a incrementar las desigualdades sociales. Se trata de un escenario de crecimiento donde la mayoría de la población está perdiendo, mientras algunos pues quieren mantener sus rentas y sus privilegios y bueno, de alguna manera creo que al final la realidad pues es tozuda y se va a manifestar y creo que en un momento determinado pues este voto del miedo no les va a funcionar. Bueno, iba a comentar ahora una noticia de última hora, que es que aunque los mercados habían reaccionado de alguna forma bastante positiva, ¿no? al empezar, pero vamos, ahora mismo se han dado la vuelta, el bono español se está hundiendo, literalmente. Tampoco hay ninguna noticia por ahí que pueda justificar esto. Realmente parecería que el resultado electoral de Grecia debería favorecer, ¿no? Ya que supongo que estaba descontado. Sí, supongo que estaba descontado, pero yo creo que nadie esperaba un resultado más favorable a los intereses de Bruselas que esto, O sea, en el mejor de los casos se esperaban esto, entonces yo tampoco entiendo muy bien qué es lo que está pasando, es una cosa bastante curiosa, pero bueno. Vamos, más que nada para dar la noticia de que está pasando esto ahora mismo, que ya está en su peor momento, ¿no? Desde 1995 el bono ahora mismo. Estamos al 7%, ¿no? 10 años. Sí, ha pasado un poco, está en el 7,12 ahora. 7,12. Uh-huh. Supongo que la confianza ya se ha perdido y ahora ya es muy difícil. Quiero decir, son pequeños apaños, pero enseguida hay demasiados nervios. No, sí, José Luis. Yo también creo que al fin y al cabo los resultados de las elecciones en Grecia lo que dan es un pistoletazo de salida a nuevas medidas de austeridad.
tanto aquí como allí como en todas partes, ¿no? Y al fin y al cabo ya hay hasta presiones por parte de sectores de la oligarquía financiera o industrial internacional o del propio Obama incluso sobre Merkel para que suavice o compagine esas medidas de austeridad con otro tipo de cosas, de estímulos económicos, que es una política que al fin y al cabo también se va a ver, o sea, que pierde vigencia con este resultado de las elecciones. Por lo tanto, al fin y al cabo, incluso desde los propios analistas de quienes tienen el dinero a nivel internacional, puede ser hasta preocupante el hecho de que la propia Merkel se vea favorecida por estos resultados y pretenda apretar más con las medidas de austeridad y solo con medidas de austeridad. Sí, sí, es que parece que hay un cierto enfrentamiento, ¿no, José Luis, entre lo que es los intereses alemanes, la oligarquía alemana y la de otros países, ¿no? Sobre todo los anglosajones. No parece que tengan la misma visión de cómo hay que llevar la crisis europea. Sí, yo, bueno, tampoco magnificaría el enfrentamiento en el sentido de que hubiera realmente dos líneas enfrentadas, pero sí que creo que al fin y al cabo, desde el marco de los intereses de los países anglosajones, que al fin y al cabo no se están beneficiando directamente del saqueo de los países de la periferia europea, pero sí pueden acabar respondiendo de una quiebra desordenada de los mismos por la vía de los CDS, pues al fin y al cabo pueden ver esa situación de extremar las medidas de austeridad como algo que no termina de ser realmente funcional a sus intereses y pretenden o parece que están empujando un poco, tampoco habría que magnificar el cuánto, pero parece que están empujando un poco a Merkel a suavizar esas medidas de austeridad o a intentar buscar otra salida un poco más racional a la dinámica en la que se ha metido. Sí, sí, pero estos resultados yo creo que sí, que es un buen análisis ese que has hecho, ¿no? Que es un espaldarazo a los alemanes, ¿no? Y que realmente lo tienen, pero vamos, ahora mismo también con los resultados de las elecciones francesas de ayer, que yo creo que también hay que comentar, que con la mayoría absoluta que ha obtenido en el legislativo el Partido Socialista, realmente los alemanes están más solos que nunca, ¿no, José Luis? Sí, están adoptando una posición que obviamente favorece enormemente sus intereses inmediatos. También habría que discutir sobre qué pasa con sus intereses a medio y largo plazo a la hora de haber destruido lo que eran sus principales mercados de exportación, pero que favorecen sus intereses inmediatos pero que sus intereses inmediatos están resultando cada vez más asociales dentro de su propia sociedad de los intereses de los grandes países del mundo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la clase dirigente francesa o las clases dirigentes anglosajonas ya ven con un cierto susto, con una cierta incapacidad de terminar de comprender qué es lo que están haciendo exactamente los alemanes. Que los alemanes, pues en esta vía, muestran una gran capacidad para saquear a los países de la periferia, pero al mismo tiempo están socavando las bases de la estabilidad o de la posibilidad de dotar de estabilidad al conjunto de la economía internacional. Sí, Jaime, si quieres añadir algo más sobre el tema de las elecciones francesas o de este enfrentamiento que estábamos comentando entre diferentes puntos de vista de cómo gestionar la crisis. A ver, yo creo que bueno, tampoco creo que haya grandes diferencias de perspectiva en el centro de Europa sobre qué es lo que se tiene que hacer. Este supuesto enfrentamiento entre Francia y Alemania yo tampoco lo acabo de ver. Simplemente que bueno, que de alguna manera se trata de recortar, de ajustar, pero de no ahogar. Yo no confío demasiado en lo que vaya a salir de Francia. Ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, han ganado las presidenciales los socialistas franceses y bueno, simplemente creo que lo único que hay es un poquito la inercia de un partido que ha ganado las elecciones presidenciales, que ahora han salido las parlamentarias, las legislativas y que bueno, se ha beneficiado de esta inercia. No le veo tampoco más sentido ni más lógica. Los partidos realmente alternativos pues siguen sin contar y bueno, pues sí que puede ser que de alguna manera esto sirva para dar un poco de respiro, pero básicamente van a seguir con la misma política de intentar ajustar, de intentar
intentar pues bueno, reducir el déficit y bueno, de controlar ahogando la economía real, porque los problemas reales no pueden salir. Sí, yo, como decía, tampoco magnificaría esa oposición. O sea, creo que en lo esencial y en lo fundamental están perfectamente de acuerdo. Pero que bueno, que empiezan a verse, aunque sean diminutas líneas de quiebra, pequeñas grietas en ese muro que habían hecho al principio de la crisis, y que todo eso al fin y al cabo es positivo. Muy bien, si queréis podemos ir pasando al siguiente tema, si os parece, que es el conflicto de la minería en Asturias. Entonces, me gustaría que hicierais un resumen de cómo está la situación ahora mismo. Si te parece, José, si lo has estado siguiendo el tema, que imagino que sí. ¿Nos puedes decir exactamente qué es lo que ha pasado, por qué ha surgido el conflicto, cómo ha ido evolucionando y en qué punto se encuentra ahora? Bueno, el conflicto surge porque se acuerda una disminución de más del 60%, el 63 o 64, no recuerdo exactamente, creo que es el 63% de las cantidades que se dedican a subvenciones al carbón. Cuando se habla de subvenciones al carbón, no solo se está hablando de subvenciones en el hecho de subvenciones a las explotaciones dedicadas a la extracción de carbón, sino incluso también, y como matizaré un poco más adelante con algún dato, al tema de la reconversión industrial de esas zonas para que puedan realmente producir otro tipo de cosas o tengan otro tipo de tejido industrial. Hemos de tener en cuenta que alrededor de este sector, hoy en día hay cerca de 4.000 personas que trabajan directamente en el sector, lo cual lleva a otros 4.000 subcontratados, lo cual lleva a otros 30.000 empleos indirectos y lo cual lleva directamente a que unas 200.000 personas, incluyendo todas las familias de los mineros, etcétera, vivan del sector del carbón. Y es en esas circunstancias en las que estamos viendo una disminución de más del 60% de las ayudas destinadas a ese sector. Disminución que se produce de 703 millones de euros que comportaban esas ayudas a un total de 253 millones, y que se ceban en aspectos muy concretos. Por ejemplo, en el apartado de becas que llevaba aparejado este plan del carbón, pues encontramos una disminución de 56 millones a 2 millones de euros. En el aspecto de el afavorecimiento de las ayudas o subvenciones para la conformación de nuevas empresas, por lo tanto de la reconversión industrial de la que tanto se habla, no solo no se aumenta el gasto en esa reconversión industrial o la inversión en esa reconversión industrial al calor de esta disminución de ayudas, sino que ese gasto en nuevas empresas se disminuye, nuevas empresas que no son del carbón, es decir, son aquellas empresas, aquel tejido industrial que se supone que va a sustituir al carbón. Pues esas ayudas se disminuyen de 167 millones de euros a 39 millones de euros. Y en una partida tan importante o tan sensible como la de la seguridad minera, la misma pasa de 12 millones de euros a desaparecer directamente. Por lo tanto, lo que estamos viendo es una situación concreta en la que todo un sector industrial de nuestro país puede desaparecer, y en la que además la incidencia de esa desaparición sobre comarcas enteras, sobre todo desaparición cuando no se produce la conformación de una alternativa, porque aquí el problema fundamental no es tanto el hecho de que desaparezca o no la explotación del carbón, que desde un punto de vista estratégico sería discutible que tuviera que desaparecer, pero quizá desde un punto de vista ecológico se podría aceptar o se podría favorecer esa reconversión a otro tipo de actividades productivas. Sin embargo, pues lo que estamos viendo es una dinámica de empobrecimiento que va a llevar a la despoblación de comarcas enteras, o al dejar sin tejido industrial alguno comarcas enteras de Asturias o de León, por ejemplo. Uh-huh. Jaime, ¿tu opinión sobre el conflicto del carbón nos la puedes decir? Sí, Jaime. No sé si hemos perdido Creo que se ha caído, sí. Sí, no sé si hemos perdido a Jaime ahora mismo, pero bueno, ahora mismo le intentamos recuperar. A mí hay una cosa que me... Hola. Sí, Jaime, perdona, que te estábamos preguntando por tu opinión sobre el conflicto del carbón, que es que te habíamos perdido un momentito. Bueno. A ver, yo lo que veo aquí son, bueno, la confluencia de dos procesos diferentes. En el tema del carbón hay un problema intrínseco de esta economía que es deficitaria, que no puede competir, bueno, pues ni con la calidad ni en precio, pues con el carbón de otros países, pero que esto coincide en el tiempo con el tema de la crisis económica y los recortes. Tal como decía José Luis, había una serie de acuerdos
bueno, pues no, el gobierno, como no sabía dónde meter la tijera, pues bueno, unilateralmente pues los ha anulado. A ver, esto es para mí es un síntoma más un poco de la improvisación que tiene el gobierno actual. A ver, este es un problema complicado, es un problema que tiene muchísimas variables, desde la variable estratégica de hasta qué punto podemos depender del carbón o de la energía de otros países, el punto de vista ecológico, ya que es una energía pues que también es más contaminante, el punto de vista del desarrollo local, de unas comarcas que básicamente viven de eso y que bueno, pues hay que darles algún tipo de reconversión, algún tipo de alternativa. Es decir, es un proceso muy complejo que seguramente tenía que haberse abordado hace ya mucho tiempo, no se ha hecho, y que ahora todo viene dado un poco por la urgencia de la falta del problema de la deuda del Estado español. No es un tema que se tome pues para acabar y tomar una postura de que no vivan más de las subvenciones, sino que, yo estoy seguro que si no hubiera el contexto de crisis económica, estas ayudas hubieran continuado y no se hubieran encarado el problema de fondo que existe igualmente, ¿eh? Entonces ahora el contexto es el contexto es hay que sacar dinero de algún lado y bueno, pues claro, si el dinero, por ejemplo, va a la banca, pues no va a ir a otros sectores. A mí esto me asusta porque no sé hasta qué punto, pues bueno, pues al final esto hacia dónde va a ir. Va a pasar algo, por ejemplo, con otros sectores como por ejemplo el PER en Andalucía, los campesinos. A ver, no es el momento de tomar ese tipo de medidas. Tenía que haberse tomado antes. No sé si lo ves igual. Yo ya sabes lo que pienso, Jaime. Pienso que el tema de las subvenciones al carbono, aparte de las consideraciones ecológicas, que evidentemente a mí el carbón a nivel ecológico no me gusta nada y como José Luis pienso que debería en la medida de lo posible ir prescindiendo de este tipo de combustible, pero en fin, tanto español como importado me refiero, no. Evidentemente con trasladar el problema ecológico a otro país no solucionamos nada. Pero bueno, independientemente de eso, es que yo tampoco le veo mucha justificación económica, porque vamos a ver, si por lo menos, me gusta a mí comentar siempre, una subvención a un sector determinado, si ese sector va a dejar los factores desocupados, puede tener justificación siempre y cuando por lo menos alcance el valor de la producción a cubrir los salarios, pero es que en el caso de la minería ni siquiera es el caso. Entonces yo no le veo mucha justificación, ni siquiera desde el punto de vista económico. Es que ni siquiera desde un punto de vista keynesiano le veo justificación. En fin, yo creo que ahí hay un problema claro de que durante el franquismo pues se sobreexplotaron los yacimientos de carbón en todas las comarcas leonesas y asturianas. Esos yacimientos, los mejores yacimientos, que nunca fueron demasiado buenos, también hay que decirlo, pues se han agotado ya y lo que queda pues es bastante malo. Entonces yo creo que de ahí viene fundamentalmente el problema. Esa es mi opinión, que admito que pueda estar equivocado o que se pueda matizar. Pero yo pienso que hay un problema de que los yacimientos son bastante malos para lo que hay ahora mismo a nivel mundial. Entonces, claro, a nivel económico le veo poquísima justificación. Luego, desde el punto de vista que comentabas tú, o que comentaba José Luis, de dar salida al problema de desestructuración de esas comarcas, pues bueno, yo es que ya te lo comentaba ayer en Facebook, Jaime, que tampoco le veo mucha justificación por el mero hecho de que el problema esté concentrado a nivel geográfico, que se le dé un tratamiento diferente al que se le pueda dar a un problema difuso, pues como puede ser la auténtica escabechina que están sufriendo determinados sectores de la producción desde que empezó la crisis. Pondría por ejemplo el sector de la construcción, que ha sido aterrador, ¿no? Pero que como está difuminado geográficamente, no está concentrado en ninguna zona, pues parece como si fuera menos importante, pero en absoluto lo es, ¿no?
Bueno, vamos a ver, aquí hay varias consideraciones. Una es la cuestión social. Bueno, hace años ya se abordaron otros sectores económicos, como pueden ser los astilleros, donde hubo una reconversión industrial en diferentes zonas, en Ferrol, en Sagunto, donde bueno, se tomaron medidas para cambiar el tejido productivo de las zonas. A ver, creo que el problema de la minería se tenía que haber tomado antes. Yo lo que estoy argumentando en todo caso es que el gobierno lo que ha hecho es incumplir unos acuerdos que estaban ya Sí, firmados, sí, sí, totalmente de ¿vale? acuerdo, sí. Y que el motivo no es un motivo de cambio estratégico, de cambio de perspectiva sobre lo que hay que hacer con estas comarcas, sino que simplemente es, bueno, pues que ¿dónde puedo meter la tijera? Y bueno, pues ahora toca meterla aquí y el próximo día pues tocará meterla en otro sitio, en otro sector, en otra zona geográfica. Yo por lo menos lo veo desde esta perspectiva. Luego, a ver, hay dos temas que yo no conozco en profundidad porque no soy experto, soy economista, pero no conozco el mundo del carbón. Tengo entendido, respecto al tema estratégico, que cuando una mina se deja de explorar rápidamente deja de después, si hay que volverla a abrir, cuesta muchísimo volverla otra vez volver a abrir. No sé si puede haber algún tipo de razón vinculado a la crisis energética, si puede haber algún tipo de razón política, estratégica, para mantener unos yacimientos que, como tú bien dices, no cubren ni los costes variables, ¿no? de la explotación. No sé Hombre, si esta puede ser una razón. yo Que en el pienso que futuro, sí, pienso que sí, Jaime, que la razón por la que se ha mantenido hasta ahora, porque esto lleva en pérdidas muchísimo tiempo, los yacimientos estos, las explotaciones mineras han sido por esta causa y por un motivo estratégico, sí, sí. claro. Entonces si fuera así, se ha jugado con el futuro de las personas que viven en esa zona. Porque, claro, entonces quizás no se ha tomado decisiones de potenciar una industrialización de esas comarcas, de potenciar pues el turismo, no sé, de buscar salidas a las personas que viven en esas comarcas con tiempo, porque bueno, de momento interesaba pues por mantener esas explotaciones abiertas, y ahora delante de la necesidad de recortar, pues bueno, pues hemos estado por aquí. No sé si de alguna manera se ha jugado con el futuro de esa población. La responsabilidad del gobierno es la de procurar un desarrollo equilibrado y sostenible de todo el país. Estas medidas por sí solas lo que estás condenando es a que las comarcas mineras queden despobladas y queden sin ningún tipo de futuro. Entonces ahí es un poco donde me quejo. No creo que diferamos mucho en el tema de fondo. Lo que creo que diferimos es en el momento. Yo creo que Sí, sí. no era el momento de tomar ese tipo de medidas y que van un poquito forzados por las circunstancias. Y a mí eso me asusta, porque eso significa que dentro de un mes, dentro de 2 meses, otro Uy, no sé, que me la tijera. tenemos Ahora, ahora algún problemilla, Jaime. Digo que tenemos algún la- problemilla de conexión ahora. ¿se viene ahora? Sí, ahora sí. Vale. Lo último se me ha oído. No, no, los últimos segundos no. Bueno, Estabas decía, comentando que estabas, que tú sobre todo pensabas que el momento no es el apropiado y bueno, y luego ya te hemos dejado de oír. a ver, en una situación de crisis, ¿qué va a pasar con todas estas familias? ¿Dónde van a Claro. ir? A ver, no es lo mismo y es un problema evidentemente muy grave, que una persona que trabaja en la construcción se quede sin trabajo en Barcelona, ¿vale? Que una persona que vive en un pueblo donde la mayor de la población vive del carbón se quede sin trabajo. Las dos circunstancias son muy difíciles, muy dramáticas en la situación actual. Pero evidentemente ahora no es el momento de condenar a la ruina
a todas estas comarcas, que es hacia lo que se va, ¿no? Pienso que aquí es lo de siempre. Los políticos piensan como mucho a 4 años. Y claro, este tipo de medidas son tipo de medidas que requieren algo más de tiempo, requieren una planificación que no se hace. Y ahora, movido por las circunstancias y por la urgencia, pues bueno, pues han metido la tijera. Sí, sí, claro. Lo que decía antes, que a mí lo que me da miedo de esto es, bueno, ¿y qué sector será el próximo? ¿Hacia dónde irán los próximos recortes? ¿Vale? Porque lo que está claro y es lo que indigna y es lo que nos indigna a todos, y me imagino los mineros cómo estarán, bueno, viendo cómo se están dando cantidad de dinero a la banca claro. Y que por otro lado se están retirando las ayudas. Yo entiendo la indignación que tienen que tener. No, si es que es lógico, hay una empresa que está en pérdidas, como puede ser Bankia, exactamente igual que está la empresa suya donde trabajan ellos. Sin embargo, a Bankia se le trata de una manera para que, por supuestos intereses de que no haya un pánico, pero lo cual es absurdo porque el pánico ha venido exactamente igual. Los depósitos se están yendo igual de España. O sea, los inversores y los mercados están exactamente al revés. Se han preocupado aún más. Han reaccionado negativamente al rescate. ¿Por qué? Pues porque el Estado español ya no es capaz de asumir semejantes gastos que son, pues cientos de veces mayores que el dinero que pueda recibir la minería. Entonces no se entiende por qué tiene que recibir esa empresa, Bankia, esa cantidad tan enorme de dinero, precisamente para evitar unas pérdidas en gente que le prestó dinero a esa entidad y que evidentemente sabían, la mayor parte de ellos, que se arriesgaban a perderlo. Y sin embargo, para evitar esas pérdidas se le da el dinero y a otros sectores se les trata de otra manera. No, evidentemente es un agravio comparativo que pienso que va a acabar muy mal, ¿no? A nivel social, y que nadie va a aceptar recortes viendo lo que se está haciendo con la banca. No sé si tú estás de acuerdo con eso, José Luis. Sí, además yo estoy totalmente de acuerdo con eso y con lo que ha dicho anteriormente Jaime. Y al fin y al cabo hay que tener en cuenta que cuando había dinero, pues y se podía haber financiado fácilmente una reconversión de todas las comarcas en otra dirección productiva o económica, ese dinero se dedicó a otras cosas, como los famosos aeropuertos que hay por ahí, etcétera, Sí. etcétera, ¿no? O sea, aquí ha habido una serie de gente que se ha estado enriqueciendo con todo ese dinero que sobraba y sin embargo no se le ha dado posibilidades de futuro, salidas de futuro a todos los sectores que tarde o temprano iban a presentar problemas. Y además yo también plantearía otra cosa, en el sentido un poco de lo que decía Jaime, de que no es lo mismo, aunque pueda parecerlo y aunque sea realmente dramático también, el tema del paro en la ciudad que el tema del paro en el campo, en un sentido incluso estratégico o en un sentido social profundo. El problema de que comarcas enteras queden en el paro y por lo tanto pasen a despoblarse, viene asociado también, como por ejemplo con el tema que pudiera desencadenarse con algún tipo de modificación del PER, etcétera, viene asociado también con una transformación del modelo territorial español y del modelo social español en una dirección que es parecida a la que tienen los países del tercer mundo, en el sentido de que si toda esa población se desplaza a grandes ciudades que además, o a ciudades medias, que además ven ahora mismo, al mismo tiempo, disminuidas sus capacidades de absorción de nueva población por la disminución de los servicios públicos, por los recortes y ajustes en los servicios públicos, todo eso puede llevar a situaciones de quiebra social, de fragmentación social y de degradación social, y a generar una estructura en la que en un campo despoblado se ve acompañado de megaurbes o de urbes más grandes, donde los servicios no son absolutamente asequibles para la población, donde se ha producido una degradación del entorno urbano y por lo tanto donde se pueden producir situaciones realmente indignas para lo que sería un país europeo en el siglo XXI. Sí, vamos, yo también estoy de acuerdo contigo en que aquí se está corriendo un riesgo de que empiece a haber barriadas de una marginalidad cada vez mayor y que esto se va a parecer las ciudades españolas si continúa este proceso tan enloquecido de ajustes a ciudades que no queremos que se parezcan, ¿no? Como son ciudades en países latinoamericanos o incluso peores, ¿no? Con el tiempo. Sí. Yo ahí veo un riesgo bastante grande y desde luego no creo que nadie sea el tipo de país que desea, ¿no? Para vivir en él, al que parece que nos estamos dirigiendo. No sé si
si tú también lo percibes de esta manera, Jaime. Bueno, sí, evidentemente que veo que el proceso es un poquito ese de aquellas macrociudades que hay en ciudades de Latinoamérica con barrios, bueno, pues con graves problemas, ¿no? Hay una cosa que quería añadir, lo que pasa es que estoy buscando los datos, si no lo encuentro, pero a ver, las ayudas que requiere el sector minero de Guajos y Luis los tiene son bastante menores que lo que pueda el dinero que se va a destinar a rescatar a Bankia y al resto de la banca. Es un tema también a comentar. Yo como contribuyente, no sé, José Luis, pero creo que todos coincidiremos en que seguramente nos cuesta menos trabajo el ayudar a la gente que realmente lo necesita. Por ejemplo, si el dinero se hubiera destinado en el caso de, por ejemplo, al tema de las hipotecas, ayudar a la gente que no podía pagar la hipoteca, pues en el caso este de la minería, pues un poquito lo mismo. A ver, realmente hay prioridades. La gente lo que está indignada es de que a la hora de buscar los recortes siempre se busquen pues por el mismo sitio. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jaime. Yo creo que el tema de las ayudas a la banca va a terminar muy mal. Lo digo porque, por ejemplo, con el tema del PER, yo me imagino que en muy poco tiempo vamos a tener otra vez lo mismo. Y sin embargo, aquí nadie discute las subvenciones a la agricultura que está recibiendo el campo español y que lo están recibiendo 4 señoritos. Siempre es un poquito la misma dinámica. Hay muchos sitios por donde empezar a recortar, pero siempre se acaba recortando sobre la gente que realmente, bueno, pues lo necesita, ¿no? Los demás, realmente las cantidades de las que estamos hablando en torno a la minería, el monto total de las ayudas era de 700 millones de euros y se va a dejar en 250. Quiero decir que bueno, no es en absoluto comparable a los 23.500 millones que se hablaban de Bankia o a los 100.000 millones que se va a pedir a la Unión Europea a un tipo de interés que veremos cuál es. Entonces, al fin y al cabo, estamos hablando del chocolate del loro, comparado con vamos, es un gasto comparable probablemente a sostener un parlamento autonómico de esos que hay por ahí o absolutamente comparable a determinados gastos que, o sea, no es ni la décima parte. No, y además, José Luis, que es que ellos mismos, pienso que con el tema, o sea, tal y como están planteando el tema de los rescates a la banca, se están cortando a sí mismos las alas. O sea, esos presuntos ajustes, o sea, esos ajustes que quieren imponer a la población, si ya iban a tener una oposición tremenda, ahora con el tema de la banca, la van a tener muchísimo más. O sea, es decir, que es que ellos mismos están cerrándose las puertas, ¿no?, a lo que pretenden hacer a nivel social. Es que a mí me da esa impresión, ¿no?, que se lo están haciendo para su propio plan muchísimo más difícil. Sí, pero yo creo que al fin y al cabo es que tampoco pueden evitarlo porque ese era el objetivo. El objetivo era salvar a la banca o salvar sus negocios y por esa vía salvar a quien tiene los bonos de la banca en Europa, ¿no? Y al fin y al cabo, como ese es el objetivo final, tampoco pueden pasar de puntillas por ahí. Tarde o temprano eso iba a hacerse visible. Llevaban sin hacerlo visible desde el inicio de la crisis, pero eso tenía que hacerse visible tarde o temprano y cada vez es más palmario. Nada más que es una cosa curiosísima, si te has fijado, José Luis, que excepto la gente que está dentro del sistema, que tiene intereses dentro del sistema, todo el mundo se opone a los rescates de la banca, desde los economistas de derechas hasta los economistas de izquierdas, o sea, siempre y cuando sean economistas independientes, ¿sabes?, que no estén dentro de todo lo que es los intereses creados. No sé si te has fijado en ello. Es que es tremendamente evidente que al fin y al cabo lo que se está haciendo es salvar a los ricos, ni más ni menos, sí, ¿no? Sí. Entonces, al fin y al cabo, estamos cogiendo todo el dinero que tenía la clase media o que tenía la clase trabajadora en mejores condiciones y estamos degradando incluso la situación de la clase trabajadora en peores condiciones, precarizándola aún más, y todo ello para juntar el dinero y dárselo a los ricos, ni más ni menos. Sí. Y polarizando la sociedad, actualizándola, Claro. Porque la clase media está en peligro de extinción completamente. Sí, no, Es la gran mayoría de la población que se empobrece, mientras una minoría mantiene los privilegios que tenía. Es que realmente
la gran mayoría de la población está viéndose afectada. Por eso a mí me da mucho miedo cuando hay colectivos o sectores que se ponen en lucha para defender sus derechos y comenzar con la crítica. Yo siempre he dicho que el tema de los controladores, que es un tema que en su momento escoció, fue para mí un experimento, porque de alguna manera aquí juegan un poquito con la envidia que tenemos todos, la envidia de la gente, y siempre acabar un poquito criticando. Yo me niego a criticar la situación de los otros cuando realmente a ver, mira, por ejemplo, aquí no entramos en los temas de fondo. Ahora estoy mirando aquí unas cifras y estoy mirando que los bonos de deuda pública del Tesoro Español para octubre son 26.000 millones. Los bonos a largo plazo. Claro, esto significa que en octubre hay unos problemas de financiación enormes. Se están buscando recortes que, bueno, según las cifras que ha dicho José Luis, prácticamente no resuelven nada. El problema de fondo es el tema del endeudamiento, el tema del decrecimiento, el tema de este proceso deflacionario en el que estamos entrando. Y claro, lo importante aquí es quién va a pagar este decrecimiento, porque si de alguna manera los que están arriba mantienen sus posiciones, mantienen su parte en el pastel de las rentas, pues el resto de la población se va a ver muy perjudicada y vamos a entrar en un proceso de dualización social pero impresionante, sin darse cuenta que realmente eso al final lo que va a hacer es cargarse el mercado interno y que vamos a depender únicamente de poder explotar, de poder exportar nuestra producción. Y eso, en un escenario de crisis como el que estamos, es realmente imposible. Estamos en una espiral que solo nos lleva al desastre y, sin embargo, siguen insistiendo en ir por esta vía. Realmente para mí es incomprensible. Sí, bueno, yo pienso que hay también un sesgo ideológico bastante fuerte en todos estos planes, ¿no? Aparte de los intereses, que yo creo que bien, que los alemanes pueden pretender el cobrar, pero es que tampoco van a cobrar, según lo están haciendo. Entonces aquí hay una ceguera muy grande. No sé si tú estás de acuerdo, José Luis, que es que no van a cobrar de ninguna manera, porque como dice muchas veces Ricardo Vergés cuando interviene en nuestros programas, es que lo que no se puede pagar no se va a pagar. O sea, se ponga uno como se ponga. Es que a alguien que no tiene dinero, por muchos palos que le des, no va a soltar dinero porque no lo tiene. Entonces, a mí me parece eso, que hay una ceguera tremenda y un sesgo ideológico tremendo. Claro, es una ceguera que empuja el camino hacia el puro abismo, es decir, a una situación incontrolable. Yo creo que lo que se intenta al fin y al cabo es convertir la deuda, como se está convirtiendo poco a poco, en un mecanismo que permita desarticular la arquitectura social, transformarla de alguna manera en una especie de nuevo feudalismo, de aquellos tenedores de bonos sobre aquellos que se supone que tienen una deuda que al final ya nadie sabe por qué la tiene y cómo la tiene, ¿no? Cómo la tenemos nosotros, esa deuda que al fin y al cabo ha realizado Bankia o ha realmente hecho efectiva o que cobró en su día Bankia de inversores internacionales y que de una manera u otra hemos acabado teniéndola nosotros, ¿no? Yo creo que esa transformación de un capitalismo de base productiva en su línea ascendente que desarrollaba las fuerzas productivas en un capitalismo o en un nuevo sistema más allá del capitalismo que sobre el gozne de la deuda, sobre la articulación de la deuda, conforme una especie de nuevo feudalismo, de sistema tributario en el que se extraiga la riqueza de una manera coactiva directamente para aquellos señores que tienen unos papeles que se supone que representan una deuda que ya nadie sabe cómo se articuló y de dónde salió, ¿no? Pero es que tampoco, José Luis, porque sí. Van a hundir la economía de tal manera que al final van a cobrar menos. Sí, efectivamente. O sea, esto al final lo que genera en esa competencia exacerbada entre ellos es que pues se llega a una situación caótica, plena de bifurcaciones, plena de situaciones incontroladas y en la que lo difícil va a ser que exista la estabilidad suficiente para que se produzca un pago más o menos sostenible de la deuda, efectivamente. Sí, es que yo la sensación que tengo viendo la actitud de determinados economistas o la actitud que puedan tener estos sectores que ahora mismo controlan el poder en Alemania, pues es similar a
a la que tengo viendo a los fundamentalistas religiosos, algo parecido, no sé, digamos, es la sensación, el feeling que tengo cuando veo cómo hablan y lo que dicen. Yo no sé si a ti te pasa igual, Jaime, pero vamos, a lo mejor es una cosa mía. No, estoy de acuerdo contigo. Son creyentes del crecimiento infinito. De alguna manera, a ver, supongo, no lo sé. Por un lado, supongo que van trampeando, ¿no? En catalán dice que el caño, hay un dicho que dice que el caño pasa, pues el que día pasa, el año empuja. De alguna manera, bueno, es ir un poco tirando para adelante, tirando para adelante, pero claro, eso significa pues alargar la agonía. Realmente, supongo que cuentan con que va a volver el crecimiento, y ese crecimiento, pues bueno, se va a poder... Están convencidos. Eso puedes estar seguro de que están convencidos de ello. Sí, perdona. Es que si no es incomprensible. Si no es incomprensible, porque se sabe perfectamente que lo único que estamos haciendo es tirar pelotas para adelante, y la bola de la deuda, pues bueno, en el 2008 era más pequeña que en el 2012, y bueno, esto lo podrán alargar, porque al final pues son decisiones políticas, pero va a llegar un momento que va a ser imposible dar más patadas hacia adelante, y esto reventará. Entonces, bueno, yo opino que cuanto antes hubiera reventado, yo pienso que en el 2001, cuando la crisis de .com, ya tendría que haber reventado todo, y todo esto es tiempo que estamos perdiendo, y tiempo que de alguna manera nos conducen más todavía hacia el desastre. La población ha continuado creciendo, el uso de los recursos naturales pues ha continuado en proporción creciente, y bueno, pues ahora estamos peor que en el 2001, y en el 2015 estaremos peor que ahora. Se sigue sin encarar realmente el problema de frente, y se sigue sin hablar del tema profundo, ¿no? De realmente la crisis medioambiental, de la crisis de recursos, que lo que está haciendo patente es la imposibilidad del crecimiento infinito. Y bueno. Sí, Jaime, te hemos perdido otra vez, Jaime. Vaya. Decía que bueno, que de alguna manera es eso, es la idea de que bueno, que podemos seguir creciendo un poco eternamente, ¿no? Sí, estabas comentando que se sigue sin encarar el problema fundamental, que es la imposibilidad del crecimiento infinito. Sí. Bueno, lo curioso del tema, Juan Carlos, es por qué se hablan de tantos temas, y el tema este nunca sale en los medios de comunicación. ¿Qué interés hay en que nos salga? En que no se debata. Sí, la verdad es que puntualmente se trata de vez en cuando en algún documental que ponen en alguna cadena de estas un poco marginal, como la 2, ¿no? O en algún debate se toca de forma puntual, pero sí es verdad que no tiene una presencia permanente en los medios como debería tener un problema, una importancia tan grande. Eso es cierto, o sea, se trata de forma muy marginal. Y a mí no sé, es que se ha visto claramente, ¿no? Como el petróleo se puso en niveles de 120, incluso algo más, llegó a rozar los $127, se ha mantenido por encima de 110 de forma prácticamente persistente durante un año entero, y es que eso ha hecho cisco la economía. Ahora ha vuelto a bajar el petróleo, pues lo teníamos estos días de atrás sobre $97, pero claro, es que aquí parece como si estuviéramos chocando directamente contra un muro. No sé si tú tienes también esa impresión, José Luis. Sí, además es representativo cómo se trata este tema, todo el tema ecológico desde los medios de comunicación, como estabais diciendo, ¿no? Al fin y al cabo, la ecología se trata de una perspectiva que podríamos denominar casi angélica, ¿no? Se trata muy pocas veces, y cuando se trata como si no tuviera ningún tipo de interpenetración con el resto de problemas sociales, ni con los problemas económicos, etcétera, como si fuera una cuestión simplemente de, no sé, de salvar a Bambi, de que, bueno, se puede hacer un crecimiento verde, como ellos dicen, y de que al fin y al cabo, pues es una cosa más, pero que está ahí sin tener implicaciones para el sistema en su conjunto, pero para los elementos y las contradicciones fundamentales del sistema. El problema fundamental implicado en la ecología es precisamente ese, de que el capitalismo necesita crecer eternamente, necesita acumularse cada vez más. En ese proceso de competencia creciente, los sujetos que están compitiendo necesitan tener una capacidad productiva cada vez mayor para derrotar a sus competidores, y por lo tanto eso
empuja necesariamente a un crecimiento continuo. El problema es cuando ese crecimiento continuo enfrenta las barreras de un planeta finito y de unos recursos finitos, ¿no? Y cómo eso pone en cuestión la misma esencia y las mismas contradicciones fundamentales del capitalismo. Constituye una contradicción esencial del capitalismo. El problema es que, bueno, la ecología es por tanto algo imprescindible, es algo que hay que comprender y que hay que tener en cuenta, pero tampoco es suficiente en el sentido de que cabe pensar perfectamente un sistema social estable ecológicamente, incluso posterior a esto que estamos viviendo hoy en día, pero que sin embargo no sea un sistema social justo, ni sea un sistema social en el que realmente se viva desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva material, pero desde una perspectiva humana en condiciones realmente buenas. Cabe también la posibilidad de un ecofascismo, ¿no? Y eso es un poco lo que a lo mejor se están pensando desde algunos think tanks del propio sistema, ¿no? Pero al fin y al cabo la visión que se nos da generalizada de la ecología es esa visión pues digamos angélica sobre que es algo muy bueno para personas muy buenas que quieren cuidar a las ballenas y un poco más, ¿no? Y no se plantea hasta qué punto es necesario encarar ese problema del decrecimiento material a que nos vamos a ver sometidos, queramos o no queramos, y de cómo hacemos ese decrecimiento de una manera que sea cooperativa y que constituya una sociedad que sea incluso más vivible que la actual. Sí, a mí me da la sensación de que el tema de la ecología se ha tratado siempre y se sigue tratando muchas veces como si fuera algo más bien dentro del ámbito de lo estético más que otra cosa, ¿eh? No sé si tú tienes esa sensación, uy, qué bonito es este animal, vamos a conservarlo, que estas plantas, qué bonitas son, esta selva, que es mucho más bonita que si cortamos todos los árboles. Y claro, es que eso tiene un peligro muy grave, que como lo estético forma parte, vamos, de las necesidades superiores del ser humano, pues entonces, claro, cuando entran en juego las necesidades básicas, dicen, pues esto lo sacrificamos, ¿no? Porque como es solo estético, vamos. Claro, a la gente se le ha aumentado, se le ha dado una información y un acceso sobre todo a elementos lúdicos, etcétera, que lo relacionaban con la naturaleza desde la perspectiva de efectivamente, de lo estético, desde la perspectiva de qué bonito es tener un animal doméstico, qué bonitos son los animales, a tener empatía con ellos, etcétera, pero no se le ha dado una visión global de hasta qué punto está interrelacionada la vida humana con el conjunto del ecosistema y por lo tanto hasta qué punto la actividad productiva humana está también interrelacionada con las capacidades de regeneración del ecosistema y cómo puede afectar esa capacidad de regeneración y cómo puede enfrentarse el modo de producción en el que actualmente vivimos con esa capacidad de regeneración y provocar una crisis ecológica importante, que es algo que por otra parte se ha visto en numerosas sociedades que han colapsado económica y financieramente. Sí, el caso de los mayas es paradigmático, ¿eh? Como ya vamos, eso ya parece ampliamente demostrado que fue un colapso de tipo ecológico, ¿no? El que hizo que la civilización maya desapareciera. En fin, para que luego digan que eso no es importante, ¿no? Y en el caso de la isla de Pascua, que se está muy estudiado, pues también eso se sabe hace muchos años, ¿no? Que fue un problema de tipo ecológico. En fin, Jaime, ya más o menos estamos cumpliendo el tiempo que teníamos previsto. Supongo que querrás añadir algo antes de terminar. Sí, bueno, yo creo que al final ha quedado un poco el marco de fondo del problema, ¿no? Vamos viendo cosas, la actualidad realmente va a una velocidad impresionante y creo que bueno, los medios de comunicación van sacando el tema entre fútbol y Belén Esteban, pero falta un poco la parte esta un poco de reflexión de qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa, la causa profunda de todo, ¿no? Algunos estamos convencidos que realmente lo que tenemos es eso, que estamos delante de los límites del crecimiento del planeta, de un sistema que necesita crecer porque si no se generan desigualdades y estas desigualdades acaban colapsando el sistema por falta de demanda interna y que a la vez se encuentra con una segunda contradicción que es la contradicción ecológica. No se habla, vamos viendo cosas, vamos viendo, pues bueno, eso, hoy hemos sacado las elecciones griegas, otra vez el tema de la deuda, ahora el tema de la minería, la semana que viene pues saldrán más cosas,
pero no hay un encararse un debate profundo, una información profunda a la población de ese tema. Y a mí me parece curioso, ¿no? Que a veces, por ejemplo, ves programas en la televisión, pues hablando, yo que sé, de las profecías mayas o de cualquier chorrada parecida, y sin embargo, un tema como es el tema de la crisis de recursos no tiene ningún tipo de contenido en la televisión, ¿no? No se parece como si fuera un tema tabú, ¿no? Un tema de alguna manera que no interesa que se hable demasiado. Sí, salen documentales, salen cosas a nivel parcial, pero bueno, a mí me gustaría ver ya algún político que empezara realmente a hablar del tema y a plantearlo. Porque si te fijas, bueno, prácticamente es un tema que, bueno, lo vemos aquí en internet, los que estamos interesados, pero que bueno, cuando hablas con la gente, pues nada, ya te digo, la crisis financiera, el paro, el no sé qué, pero no entra en las raíces, no entran vemos la punta del iceberg, pero no entramos en analizar las causas profundas de lo que ocurre. Muy bien, José Luis, si quieres añadir algo más para terminar. Sí, vamos a ver, yo creo que además estamos viendo como los medios de comunicación generales, los medios de comunicación de masas, interpretan la seriedad, porque esto es una frase que además la he oído recientemente, ¿no? Lo que ellos consideran serio, lo que ellos no consideran serio. Y como ellos no consideran serio precisamente hablar de cosas que están en el centro de lo que van a ser las necesidades básicas y las necesidades elementales y los problemas fundamentales de la humanidad de los próximos tiempos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la ecología, como por ejemplo el tema de la transformación social que se impone, vaya en la dirección que vaya, pero se impone una transformación social profunda, como por ejemplo el tema de la alegría en el sentido de que, bueno, lo que se nos pretende imponer también desde los medios de comunicación es una visión del mundo desencantada, una visión del mundo triste, una visión del mundo no comprometida, y al fin y al cabo cualquier compromiso con las luchas que están sucediéndose en los distintos países europeos, cualquier compromiso con las cosas que se hacen, con esos intentos de transformación social y con esas perspectivas que quieren encarar el problema ecológico tanto como el problema social o como el problema del modo de producción, son calificados de no serios, ¿no? Y sin embargo ellos luego, pues en sus programas, pues efectivamente, pues podemos poner la televisión todos los días y ver a los que echan las cartas y la forma de adivinación gitana y todas esas cosas, y eso se supone que de alguna manera extraña y retorcida sí será considerado serio, ¿no? Yo creo que no, que al fin y al cabo lo que tenemos que recuperar es la capacidad para determinar autónomamente lo que es serio y lo que no es serio, ¿no? Y lo que es serio o no es serio no es lo que nos digan los medios de comunicación de masa, sino lo que de verdad tiene importancia para nuestra vida. Y estamos viendo hoy en día, porque hace 4 o 5 años se podía dudar o se podía hablar de esto de una manera más o menos abstracta, pero estamos viendo hoy en día hasta qué punto estos problemas esenciales son cosas que realmente determinan nuestra vida diaria y que van a tener efectos profundos en nuestra vida cotidiana y en nuestra forma de vivir, y que por lo tanto, si queremos realmente que nuestra forma de vivir sea expresión de nuestra propia capacidad de hacer las cosas, de nuestra propia capacidad de actuar ante el mundo y por lo tanto expresión de nuestra propia libertad, tenemos que encarar y hacernos responsables de la misma y encarar todos estos problemas y empezar a estudiarlos y empezar a actuar en consecuencia. Sí, y también todo esto que has dicho, yo creo que también destacaría yo, sobre todo, que la gente busque su propia información, que no se conforme con lo que le ofrecen estos medios de masas, que muchas veces pues está sesgado para dirigir el pensamiento de la gente y las opiniones de la gente hacia donde quieren las clases dirigentes que esté esa opinión, y que por favor, que es muy muy importante que se informen por otros medios, que hoy día está Internet, que Internet permite, o en cuanto haya un mínimo aprendizaje, filtrar la información, saber qué es lo que interesa de verdad y tratar de tener una visión lo más objetiva posible y lo más amplia posible de los temas. O sea, yo creo que eso es básico. En fin, ya nos quedamos con estas últimas reflexiones que habéis hecho. Como siempre, os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Sí que me gustaría, José Luis, que antes de terminar, que comentaras algo de los últimos artículos que puedas haber escrito, dónde se te puede seguir.
Bueno, yo tengo un blog, lo que pasa es que no lo actualizo mucho, voy a procurar actualizarlo más a partir de ahora, que es joseluiscarreteromiramar.blogspot.com. Y recientemente he sacado una pequeña novela corta, que es más bien tentativa, pero que es una pequeña novela corta que yo creo que tiene un cierto interés, que se llama Palabra de Abogado, que se va a poder descargar dentro de poco en internet, probablemente en la página web del Sindicato Solidaridad Obrera, y que se puede comprar en papel impresa al precio de 4 euros en las librerías como la librería La Malatesta de Madrid. Esta es la que me pasaste para revisar hace unos meses, ¿no? Que ya la has sacado a publicar. Ya está, pues, ya ha salido en papel. Pues la recomiendo desde luego porque es buenísima. Yo de verdad empecé a leerla y que además no me suele pasar y no la pude dejar hasta que la terminé. Pues muchas gracias. Y además, pues dentro de poco va a salir otro libro que se va a llamar El trabajo de la crisis. Creo que va a salir, esta misma semana, va a estar ya los ejemplares impresos. Y también saldrá en internet, que es una recopilación de artículos escritos pues desde 2007 para ahora, artículos sobre economía, sobre derecho del trabajo, sobre pedagogía también, incluso sobre algunas otras cosas que... Pues esperaremos a que salga, espero que nos tengas al tanto, ¿eh? Sí. Jaime, sí que también agradecerte, como siempre, que hayas estado en el programa y no sé si tendrás también últimamente alguna actualización de algo que hayas escrito o publicado. No, de momento no, porque la verdad que tengo un blog, pero lo tengo es un desastre, además lo tengo todo mezclado. Te vamos a regañar, Después de vacaciones haré un blog de economía. Es que el problema es que tengo mezclado cosas de todo tipo y no... Sí, pues deberes en verano. Oye, pues te has comprometido ante todos los oyentes a hacerlo, ¿eh? Ya no nos puedes fallar. Muy bien. Pues os recuerdo, queridos oyentes, que nos podéis seguir en www.colectivoburbuja.org y también en nuestros grupos de Facebook. Muchas gracias como siempre y hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.